Continuamente en el Evangelio escuchamos que Jesús tiene confrontaciones con los fariseos, un grupo religioso del judaísmo de aquella época. Sin embargo, en esta ocasión vemos que se confronta con los saduceos. ¿Y estos quiénes eran? ¿No eran lo mismo? Pues no. Vamos a ver las diferencias de unos y de otros. Los fariseos fueron un grupo religioso que surgió después del exilio en Babilonia, en donde el pueblo de Israel casi pierde su identidad cultural y religiosa, pues estos fueron el grupo que quisieron rescatar la pureza de la fe judía, conservar sus antiguas tradiciones y por eso se volvían sumamente radicales en el cumplimiento de la ley, en el conservar la pureza ritual, en el rescatar la identidad de Israel como el pueblo de Dios. Eran más cercanos a las clases más populares y se movían más entre las sinagogas. Los saduceos, en cambio, eran como que la clase de élite. Eran los provenientes de la aristocracia judía, eran los que pertenecían a la clase sacerdotal, eran los que tenían el control del templo de Jerusalén. Eran como que la clase política entre los judíos. En cuanto a sus creencias, los fariseos eran los más fundamentalistas y apegados a la tradición escrita y oral que guardaban y hacían guardar celosamente. Los saduceos, ellos eran como más racionalistas, ellos aceptaban únicamente el Pentateuco y rechazaban la tradición oral, por lo cual rechazaban también creencias como la resurrección de los muertos, la existencia de los ángeles, la vida eterna. Los fariseos eran bastante rígidos en la vivencia de su religiosidad, pues ponían reglas y prohibiciones prácticamente a todo aspecto de la vida. Los saduceos no, ellos vivían una religiosidad mucho más light, ellos tenían una moral mucho más flexible, ellos solo lo que era el culto oficial del templo y fuera de ahí ya se dedicaban más a los negocios y a la política, sin importarles tanto lo religioso. Los fariseos criticaban mucho a Jesús por hacer cosas en contra de sus tradiciones, como el curar enfermos en día sábado, que no se podía hacer nada, como empezar a comer sin antes hacer el ritual de purificarse las manos, como el tener contacto con personas consideradas impuras como extranjeros y pecadores. Fariseos y saduceos fueron los grupos más opuestos a Jesús. Y bueno, históricamente ya no existen como tales. Sin embargo, su espíritu parece estar todavía muy vigente en algunos grupos de católicos que se dicen seguir a Jesús, ser como Jesús, pero en ciertas actitudes se parecen más a los que se opusieron a él. ¿Quiénes serán actualmente los fariseos y saduceos católicos? Los modernos fariseos son aquellos muy celosos en guardar y hacer guardar las normas de la liturgia, de la moral, de las buenas costumbres, los dogmas de fe, todo como oficialmente debe de ser. Pero muy poco les interesa la situación particular de cada persona, llegando por eso a ser muy faltos de caridad e incluso de humanidad. Viven una fe sumamente desconectada de la realidad. Debatirán ferozmente defendiendo la ortodoxia y todo lo correcto, pero pocas veces se les verá defendiendo con esa intensidad a los pobres y oprimidos. Son bastante duros para condenar los pecados ajenos, pero bastante indulgentes para justificar los propios. Y digo, quieren vivir bien su fe, lo cual está súper bien. Aquí el error, la desviación es que creen amar a Dios porque no aman a nadie. Y claro que su mayor tentación será siempre la soberbia espiritual. Como ellos sí cumplen las cosas como deben de ser, pues ven como inferiores a los que no lo cumplen igual que ellos. Y también su más sutil tentación será la envidia cuando vean a alguien que la cumple mejor que ellos. Estos fariseos son los que promueven esas posturas radicales que promueven el rechazo, la división dentro de la iglesia, con tintes de fanatismo. ¿Y tú cuántos fariseos católicos conoces así? Pero no menos peligrosos son los saduceos católicos. Los saduceos católicos serán aquellos que
quieren vivir una versión light, descafeinada del cristianismo, que insisten que la iglesia se debe modernizar, que debe dejar atrás todas esas cosas que hoy suenan anticuadas o incómodas. Viven su fe en un plano muy terrenal, fijándose demasiado en lo humano, en lo sentimental, pero se olvidan prácticamente de lo trascendente. No hablan del alma, no hablan de la gracia, ni del pecado, ni del cielo, ni del infierno. Esos temas que suenan anticuados e incómodos prefieren no hablar, para hablar mejor sobre valores, sobre superación, sobre finanzas, sobre ecología y por ahí darle algunas pinceladas del evangelio pues, para que suene cristiano. Viven una fe tipo buffet en donde tú escoges en lo que quieres creer y en lo que no lo descartas. Por lo que pueden ser de esos católicos que son católicos pero no van a misa porque a eso Dios no le importa, según ellos. También serán de los que pueden vivir en situaciones de pecado pero siguen comulgando porque para ellos eso no es pecado. Que podrán decir que son católicos aunque niegan la presencia real de Cristo en la Eucaristía, aunque no tienen amor a María, aunque rechazan la autoridad del Papa, aunque puedan negar verdades que son esenciales en la fe. Su fe se reduce a un mero humanismo sin trascendencia y que muchas veces ven la religión como un negocio y como una plataforma para tener poder e influencia. ¿Cuántos fariseos y saduceos católicos conocemos hoy en día? Bueno, pero ¿y dónde estarán los católicos que sean cristianos, que sean como Jesús, no como aquellos que se opusieron a Jesús? Aquellos que no busquen abolir la ley, sino entenderla y vivirla en plenitud. Los que defienden la verdad, pero no se olvidan de practicar la caridad. Los que rechazan enérgicamente el pecado, pero tratan con misericordia al pecador. Los que separen los actos espirituales de las tareas terrenales. Las separen, pero no las desconecten, de modo que se alimenten mutuamente. Los que cristianicen la política, la economía, la cultura, la educación, la psicología, pero no mundanicen el evangelio. Que prefieren agradar a Dios que a los hombres, pero eso no los vuelve inhumanos y faltos de misericordia. Que sean radicales, pero no fanáticos, es decir, que sean congruentes, que sean muy humanos, pero no mundanos. Que construyan el reino de Dios en este mundo, pero que su máxima aspiración sea la vida eterna. Aquí cada quien revisémonos cómo es nuestra vivencia de fe. No vaya a ser que tengamos muchos rasgos de fariseo o de saduceo, pero muy pocos rasgos de cristiano. ¿Verdad, Sócrates? Y que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.